Quiero que me acompañe a la Biblia. El mensaje de hoy se titula Solo Dios sabe la respuesta. ¿Cómo? Diga amigo, solo Dios. Bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, en esta noche. Ezequiel, Nueva Traducción Viviente, dice Ezequiel 37, 3. Dice la palabra del Señor. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. ¿Está listo para la palabra? Quiero ponerlo en contexto antes de ir al mensaje, para que podamos entender un poquito la palabra en esta noche. El pueblo de Judá, por su pecado, dice la Biblia, por su pecado Dios permite que sean conquistados por los babilonios. En esa conquista, donde los babilonios llegan y comienzan a matar, a destruir, pero en esa conquista, algunos de los del pueblo de Judá fueron dejados en Jerusalén. Entre los que fueron dejados en Jerusalén están el profeta Jeremías. Pero otros fueron llevados como esclavos a Babilonia. O sea, unos fueron dejados, ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Pero obviamente custodiados por soldados babilonios. Y otros fueron llevados como esclavos a Babilonia. Entre los que fueron llevados a Babilonia están Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que usted ya conoce, muchos hombres y mujeres de Dios, pero también entre los que fueron llevados a Babilonia como esclavos estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y este profeta, en el cual quiero centrarme en esta noche, tuvo una serie de visiones, muchas visiones. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, se da cuenta de las muchas visiones que tuvo este profeta. Este profeta nos enseña muchas cosas a cada uno de los que estamos en este lugar. La primera enseñanza que yo puedo ver del profeta Ezequiel es que no importa dónde nos encontremos el día de hoy, sea donde sea que estemos, nuestra entrega y consagración a Dios deben ser siempre, en todo momento y en todo lugar. ¿Usted cree eso? Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de nuestras circunstancias, de lo que estamos viviendo o del lugar en donde estamos hoy. Nuestra fidelidad, nuestra consagración a Dios, nuestra comunión a Dios debe ser siempre. Diga conmigo, siempre. O sea, como lo que dijimos en el altar, en las buenas y en las malas debemos ser fieles a Dios. En la salud y en la enfermedad debemos ser fieles a Dios. En las penas y en las alegrías debemos ser fieles a Dios. En la oscuridad y en la luz debemos ser fieles a Dios. En todo momento. Y este hombre, Ezequiel, a pesar de que estaba esclavo, a pesar de que estaba cautivo, lejos de su tierra, ya habían transcurrido muchos años después de que fueron llevados como esclavos, este hombre no miraba la respuesta de parte de Dios. No la miraba por ningún lado. Pero más sin embargo, Ezequiel es un ejemplo de que a pesar de que estaba cautivo y esclavo, era un hombre que seguía buscando a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Dígale a alguien, eso es lo que usted y yo debemos hacer.
Antes de adentrarnos a la visión, que yo sé que todos han leído esa historia, ¿verdad, hermana Claudia? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? ¿La han tratado bien o mal? Ah, bueno, qué chévere. Antes de adentrarnos a la visión de la cual hoy quiero hablarle, quiero que me acompañe a ver algunas cositas de Ezequiel. Por ejemplo, mire Ezequiel 1:1. Mire, leamos en pantalla Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 1:1, mire lo que dice. El 31 de julio de mis 30 años de vida, ¿cuántos años tenía? Mire esto. Me encontraba con los judíos en el destierro, o sea, me encontraba con los judíos en la esclavitud, junto al río Quebar, en Babilonia. Cuando, ¿qué dice ahí? Lea esa última parte conmigo. Cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Mire eso. A mí me impacta esto. Dice que estaba junto al río Quebar. La palabra Quebar significa fuertes, poderosos. Lo que estaba indicando aquí es que él estaba en una situación muy difícil. De alguna manera el río Quebar representaba el poderío de los babilonios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá. Pero también la palabra Babilonia viene de Babel. ¿Y usted sabe lo que significa Babel? ¿Qué significa Babel? La palabra Babel significa confusión. ¿Qué significa? Confusión. Mire, estabas junto al río Quebar. Quebar significa poderoso. O sea, había alguien poderoso encima de ellos, había algo muy fuerte encima de ellos, pero también estaba en Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Confusión, confusión. ¿No nos ha pasado a algunos de nosotros que Dios permite que estemos en ciertos lugares o en ciertas circunstancias, en ciertos desiertos, en las cuales trae confusión a nuestra vida? ¿A cuánto les ha pasado? Trae confusión a nuestra vida. Como que sentimos que nos confundimos porque decimos, pero yo sigo a Dios, pero yo estoy con Dios. Y mire, imagínese a Ezequiel, un hombre fiel a Dios y estaba de esclavo, siendo oprimido por los babilonios. Y yo sé que a cada uno de nosotros también nos ha pasado. Pero quiero llamar la atención, su atención, a lo que dice ahí el versículo. Dice, cuando se abrieron los cielos. Yo estoy creyendo en esta noche que en medio de tu desierto, en medio de ese lugar de confusión, los cielos se van a abrir en el nombre de Jesús. Yo te digo algo en esta noche, no importa donde tú estés. Si estás en el desierto, si estás confundido, si dices no entiendo lo que me está pasando, pero si tú sigues fiel a Dios, los cielos se van a abrir a tu favor y vas a ver la gloria de Dios. Yo si lo creyera, yo hubiera dado un aplauso al Señor. Cuando aún en medio de las pruebas permanecemos con Dios y permanecemos fiel a Él, Él se manifiesta con poder en nuestras vidas. Podemos tener cielos abiertos en medio de las pruebas. Porque le digo algo, sabe que en los momentos más difíciles es donde vemos más la mano de Dios obrando. Fue cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, donde el pueblo de Israel experimentó los milagros más sorprendentes que jamás hubieran visto. Miraron llover maná, miraron cómo llovieron codornices, miraron cómo salió agua de la roca. Es en los desiertos de nuestra vida es donde vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Por eso es que a veces los desiertos son tan importantes en nosotros, muy importantes. ¿Usted sabía que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el mismo día que llegó a la tierra prometida, ese mismo día dejaron de ver la gloria de Dios? Porque ese mismo día dice la Biblia que dejó de llover maná.
Yo no quiero estar en la tierra prometida y no ver la gloria de Dios. Yo quiero aún estar en medio del desierto, pero ver la gloria de Dios en mi casa, pero ver la mano de Dios en mi casa. Eso es más importante. Y me encanta este personaje, Ezequiel. El nombre Ezequiel, por si usted quiere colocárselo a su hijo, Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Jehová es mi fortaleza. Qué lindo eso, ¿no? Usted puede decir eso en esta noche: Jehová es mi fortaleza. Vamos, dígalo fuerte: Jehová es mi fortaleza. Mire eso. Usted y yo necesitamos que Jehová sea nuestra fortaleza en medio del desierto. Usted y yo lo necesitamos. Porque yo le digo algo, iglesia: si Dios es nuestra fuerza, podremos soportar todo lo que venga a nuestras vidas. Pero solo si Jehová es nuestra fortaleza. ¿Escuchó bien en esta noche? Porque en nuestras fuerzas no podemos. Usted no va a poder en sus fuerzas. Dígale a alguien: usted no va a poder en sus fuerzas. No va a poder. Pero si Jehová es su fortaleza, no importa el gigante que se levante en nuestra vida, permaneceremos firmes. Y yo oro para que esta iglesia permanezca firme en medio de toda situación difícil que se levante. Yo oro para que tu familia permanezca firme en medio de toda dificultad y de todo desierto que tienes que atravesar. Porque los desiertos van a venir. ¿Usted lo cree? ¿Más, pastor? Más, dígale más. Mire Ezequiel 3:14, mire ese versículo, Nueva Traducción Viviente. Mire esto: el Espíritu me levantó y me sacó de allí. ¿Cómo salió? Salí amargado. ¿Por qué estaba amargado y confundido? Porque estaba en Babilonia, en esclavitud, estaba en un desierto muy tremendo, estaba en una situación grave. Entonces dice: salí amargado y confundido. Pero mire lo que dice a continuación: pero era fuerte el Señor, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. A mí me impacta eso, ¿a usted no? Hay momentos en que el desierto de nuestra vida nos trae amargura. ¿Alguien se ha amargado por esa situación que todavía no sale, por ese desierto que usted está viviendo con sus... ¿Alguien se ha amargado en algún momento? Ezequiel se amargó. Dice: salí amargado y confundido. ¿Alguien ha estado confundido en esa situación que no entiende? Pero yo le digo algo en esta noche: si el poder de Dios es fuerte en nosotros, permaneceremos en pie. O sea, si dependemos de Dios, en su fuerza, usted y yo permaneceremos. Eso es importante. ¿No recuerda aquel versículo que dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién qué? Si Jehová es la fortaleza de su vida, no importa lo que venga, usted está listo para enfrentarlo. Usted está listo para enfrentarlo. Pero si usted va a enfrentar toda situación difícil en sus fuerzas, no puede. No va a poder en sus fuerzas. Por eso hoy proclamamos que Jehová es nuestra fortaleza. Dígalo fuerte conmigo: Jehová es mi fortaleza. Entonces este hombre estaba en Babilonia, ¿cómo? ¿Cómo estaba? Esclavo, amargado. Y mire, le digo algo: ya había pasado alrededor de 14 años y no miraban respuestas. ¿Cuántos años tenían que estar en Babilonia? ¿Se acuerda? ¿Cuántos? 70. ¿Se acuerda que eso le prediqué hace 70? Imagínense la situación en que estaba Ezequiel. Su casa en Jerusalén destruida, las murallas también derribadas, el templo de Dios hecho pedazos, el pueblo en esclavitud. Y en medio de toda esa situación en la que él estaba, Dios le da una visión
entre muchas que le dio, pero solamente quiero centrarme en esta. Ezequiel 37, versículo del 1 al 3. Mire la visión que tuvo Ezequiel estando en una situación muy difícil. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban, ¿cómo estaban? Desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Ahí me voy a detener un ratico. Vayamos despacio en esos pasajes. Ponga atención a este pasaje. Le digo algo, ¿a dónde fue llevado Ezequiel? A un valle. ¿Quién lo llevó? El Espíritu, exacto. Yo le digo algo en esta noche. Muchos de los lugares en donde estamos hoy, muchos, estamos ahí quizás por malas decisiones, quizás por nuestra terquedad, quizás por nuestra necedad, o no sé por qué. Pero en medio de esa situación debemos permitir que el Señor nos conduzca. Eso debemos hacer. Me gusta lo que dice ahí. Y el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado. El versículo 2, ¿qué dice? Versículo 2 dice, el Señor me condujo. ¿Qué es eso de me condujo? ¿Qué es me condujo? ¿Ah? Cuando yo voy a conducir el carro, toma el control, lo condujo. Ezequiel permitió que Dios lo condujera. Usted debe permitir, en medio del valle de huesos secos, en medio de toda circunstancia, usted debe permitir que Dios lo conduzca, aunque suene feo. Pastor, no soy un carro, pero pues así dice la Biblia, el Señor me condujo. Permita que Dios lo conduzca, lo lleve, lo guíe en medio de su desierto, porque solo si el Señor lo conduce y usted deja que Él le guíe, entonces usted va a ver victoria en el nombre de Jesús. Eso es importante. Recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es Dios quien nos conduce en medio de esa situación, por difícil que sea. Es Dios quien nos guía. Y sabe que así estaba la situación del pueblo de Judá. Una situación muy difícil. O sea, Dios lleva a Ezequiel al valle, a un valle, y estaba lleno ¿de qué? De huesos secos. De alguna manera le estaba mostrando la situación del pueblo de Judá. Y de alguna manera también ese valle de huesos secos se parece muchas veces a nuestra situación. Hay momentos como que vemos que no hay respuestas, hay momentos como que vemos que no hay esperanza, hay momentos como que vemos que no hay esa solución que tanto esperamos. Y no vemos esperanza con los hijos, y no vemos esperanza con ese esposo, con esa esposa, no vemos esperanza en las finanzas o con ese matrimonio o con tu vida en algún área. Y quizás perdemos la esperanza en algún momento. Y en algunas veces decimos, ya esto no tiene solución. ¿Usted ha llegado alguna vez ahí? Quizás sí. Y la Biblia dice que lo llevó a ese valle y esos huesos estaban desparramados en el suelo y completamente ¿qué? Imagínese esos huesos. Y también dice que cubrían el fondo del valle. Quiero que imagine eso. Imagínese ese valle lleno de huesos secos, o sea, millares y millares de huesos, sin un lugar donde descansar. Y se parece mucho a nuestras vidas. Como que hay sequedad en esto, sequedad en lo otro, sequedad en las finanzas, sequedad en la familia, problemas por aquí, problemas por allá. Y algunos ya dicen, Señor, ya no quiero ser tu guerrerito.
¿no? Ya no quiero, Señor, porque por ahí dicen que Dios manda ¿qué? Sus mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Lo ha escuchado? Entonces uno ya dice, Señor, ya no quiero ser su mejor guerrero, ¿no? Y entonces como que ya, Dios mío, tanto problema y tanto hueso seco y tantas cosas, ¿dónde descanso? Todo está seco, todo está desparramado y eso desespera y eso da angustia. Pero a pesar de que todo esté de esa manera, debemos entender algo, iglesia. A pesar de que estamos pasando situaciones tan difíciles, nuestro descanso siempre debe estar en Dios. Yo le preguntaba a una hermana, ¿cómo está, hermana? No, pues mal, pastor, dice. Porque si la cabeza está mal, imagínense a las ovejas. Me asustó. Así me dijo. Porque si usted está mal, pastor, imagínense nosotros. Pero aunque todo esté mal, en Dios hay descanso. En Dios hay paz. ¿Usted lo cree? En Dios hay paz. Nuestro Dios es el único que nos da descanso. Cuando no hay espacio en el valle para descansar porque todo a nuestro alrededor parece seco y nos toca correr de aquí para allá y tantas cosas, a solucionar tantas situaciones, pero el único lugar donde podemos descansar es en los brazos de nuestro Dios. Por eso Él dijo, vengan. Por eso Él dijo, vengan a mí, todos los que están cansados. ¿Cuántos se han cansado? A ver, ¿cuántos en algún momento se han cansado? Y a mí me sabe preocupar porque uno en casa con tantas cosas. Las luchas que uno tiene en la casa, las luchas que uno tiene personales, el gobierno y tantas cosas. Y luego llegamos a la iglesia y en vez de descansar, como que más carga. La iglesia no debe ser un lugar de carga. La iglesia debe ser un lugar de descanso. El grupo familiar al que tú asistes no debe ser un lugar de carga, que tú vas al grupo y en vez de salir fortalecido sales, no, qué pereza ese grupo, me regañaron, allá solamente viven criticándome, que esto. Si hay un grupo así, usted no vaya a ese grupo. No vaya a ese grupo, vaya a otro grupo. Porque el grupo familiar tiene que ser para descansar. Y para descansar en Dios. Para descansar en Dios. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los cargados. Y dice la Biblia, y estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Hay veces que en nuestros valles no hay dónde ir, no hay un lugar que nos sacie, que nos refresque. Porque dice, estaban completamente secos. Diga conmigo, secos. ¿Usted ha estado así alguna vez en alguna situación? Que se siente seco, que ya no sabe qué hacer. Y nos sentimos así. Y la Biblia dice que esos huesos estaban totalmente secos. ¿Y sabe por qué estaban secos? Porque nuestra fuente no está en las cosas, no está en las respuestas. Su fuente, lo que le da vida a usted, no está en aquellas cosas terrenales o materiales. Su fuente, su descanso no está en la solución a ese problema. La fuente de nuestra vida siempre debe ser Cristo Jesús. Siempre a Él debemos acudir. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Se acuerda de ella? Ella en su valle, en su vida, corrió a muchos huesos secos. 5 maridos has tenido, huesos secos. O sea, estabas buscando felicidad en cosas que no, ahí no hay nada. No encontraba saciar su sed en las cosas de este mundo. Ay, pastores, que si tuviera mi casita, quizás la tengas, pero eso no va a saciar tu sed. Es que si mi esposo, es que si mi esposa, es que si mis hijos, no, ahí no está el saciar tu sed. Es que si me sanara, no, ahí no está el saciar tu sed. No importa en donde tú estés. Si estás en Cristo, tú estás saciado y no necesitas más.
porque en Él lo encontramos todo, absolutamente todo. Y entonces aquí vamos ya al versículo con el que comenzamos al inicio, versículo 3. Luego me pregunto, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Qué respondió él? Oh soberano Señor, respondí. ¿Solo tú? Mire la pregunta del Señor a Ezequías, no de Ezequías al Señor, porque nosotros, ¿cuántas cosas le preguntamos a Dios, no? ¿Qué le decimos? Ay Señor, pero ¿por qué mi hija salió tan fea? Ay Señor, pero ¿por qué mi esposo salió así? Ay Señor, pero ¿por qué? Ay Señor, pero nosotros te preguntamos muchas cosas a Dios. Pero aquí hay algo diferente. Dios le pregunta a Ezequías y le pregunta, Ezequías, ¿miras todos estos huesos? ¿Miras todos estos problemas? ¿Miras todos estos imposibles a tu alrededor? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y a mí me impacta esa pregunta. Y hoy el Señor te hace esa pregunta a ti también. Si tú has venido hoy, el Señor te hace esta misma pregunta a ti. ¿Podrán esos huesos secos, eso que para ti tú dices, no, esto ya no hay nada que hacer? O sea, ¿podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¿Será que esos huesos, esas situaciones que has vivido por años, esas cosas que has estado luchando tanto tiempo, el Señor te pregunta a ti, hey, mira los problemas. Yo quiero que mires sus problemas. Mire todos sus problemas que ha estado viviendo. Y el Señor te pregunta, ¿habrá solución para esos problemas? Bueno, ¿tendrán solución esos hijos? ¿Ese matrimonio vivirá? ¿Esa enfermedad tendrá solución? ¿Ese problema legal será que se va a solucionar? ¿Ese milagro que esperas será que se hará? ¿Y cuántas preguntas con el mismo sentido el Señor haría a cada uno de nosotros? Y quizás algunos de nosotros en esta noche responderíamos afanosamente, sí Señor, porque para ti no hay nada. Quizás nosotros responderíamos así. Sí, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Y recuerde que esos huesos representaban al pueblo de Judá, a la nación de Ezequías. Y la pregunta que le hace el Señor a Ezequiel es muy fuerte. Ezequiel, mira esto, mira esto. Y yo pienso que Ezequiel se quedó pensando por un momento, y quizás en sus adentros él diría, no, esto es imposible. ¿Cómo? Son unos huesos. ¿Qué se va a poder hacer por unos huesos? Y quizás usted a sí mismo ha dicho en esa situación. Pero la respuesta que da Ezequías o Ezequiel es impresionante. A mí me ministró mucho esa respuesta, porque mire la respuesta que él da. Dice, oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. No se afane a decir usted, sí Señor, tú lo puedes hacer. Bueno, ¿y qué tal que no? Dios lo puede hacer, pero ¿y qué tal que no quiera? ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Sí lo puede hacer, pero ¿y qué tal que Dios no quiere? Por eso esta respuesta de Ezequías es algo que nos enseña muchas cosas. Le dice, mira Ezequías estos problemas, ¿será que pueden vivir? Y él le dice, Señor, solo tú sabes la respuesta. Solo tú lo sabes. Y yo le digo en esta noche a usted, frente a su situación que está viviendo hoy, no sé qué situación está viviendo, pero frente a todo lo que usted está viviendo, solo Dios sabe la respuesta. Solo Dios lo sabe. ¿Qué estaba diciendo Ezequiel con esto? Lo que él estaba diciendo era, Señor, solo tú sabes lo que vas a hacer,
Pero sea lo que sea que vayas a hacer, solo necesito que tú estés conmigo. ¿Será que podemos decir lo mismo? Señor, sea lo que sea que vayas a hacer, solo tú sabes. No sabemos lo que Dios tenga destinado para nosotros. Lo único que debemos saber es que Dios tiene el control. Es que Dios tiene el control. Si Él quiere poner carne sobre los huesos y darle vida a tu situación, bendito sea su nombre, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Pero si Él no trae la respuesta que estabas esperando, también bendito sea su nombre. Yo sé que eso no nos gusta, pero yo le digo en esta noche, solo Él sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Solo Él lo sabe. Y escuche esto, pero escúchelo bien. ¿Está listo? Escuche esto que el Señor me decía. Él nos dará todo lo que a su parecer necesitamos. A ver, vuelvo a repetirla porque le entra en el corazón. Él nos dará todo lo que a su parecer necesitamos. Él no nos dará todo lo que a nuestro parecer pensamos que necesitamos. No. Él es un padre amoroso y sabe lo que sus hijos necesitan en el momento indicado. Eso debe traer tranquilidad a nuestra alma. ¿Dice amén? Mientras tanto, caminemos en ese valle de sombras y de muerte. Mientras tanto, caminemos en ese valle de huesos secos. Mientras tanto, caminemos en el valle de las dificultades, pero agarrados de su mano y no nos soltemos. No nos soltemos. Que aunque no venga la respuesta, si Él es nuestra fortaleza, permaneceremos firmes y seguiremos adelante. ¿Usted cree esa palabra? Fortalezcámonos en Dios. Busquemos esa fortaleza en Él. Termino ya y ahora sí termino. Una persona que no está fortalecida en Dios, cualquier cosa la mueve. Si su fortaleza no es Dios, cualquier cosa que pasa en la iglesia lo mueve. Si su fortaleza no es Dios, cualquier cosa lo lleva otra vez al mundo. Por eso el Señor me hablaba acerca de la necesidad de fortalecernos todos los días en Él. Por eso el apóstol Pablo, y se me viene este pasaje a la cabeza antes de orar. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6, no sé qué versículo. Vaya entregándome el 1. No sé si es Efesios 6, 10. Miremos el 10 para terminar. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y mire lo que sigue diciendo. Y en el poder de su fuerza. No en el poder de su fuerza, o sea, de la suya. Porque en el poder de su fuerza no va a soportar absolutamente nada de todo lo que viene para su vida. O sea, no se fortalezca en usted, no piense que usted es fuerte, no. El apóstol Pablo, antes de hablar de la armadura de Dios, que nos gusta mucho, ¿sí o no? Que dice, tomad el yelmo de la salvación, tomad el escudo, ¿sí se acuerda? Antes de hablar de eso, lo primero que dice es, por lo demás, hermanos míos, primero, fortalezcanse en Dios. Y por eso es que algunos de nosotros, Dios es experto en llevarnos a los límites. ¿Alguien aquí Dios lo ha llevado a los límites? ¿Cuáles límites, pastor? Esos límites cuando usted ya va y se desgonza delante de Dios.
y le dice: Señor, yo ya no puedo con esto. Esto ya es más grande que yo, pero no más grande que tú. Y ahí nos fortalecemos en Él. Por eso Él siempre está esperando que tú digas: ya no doy más. Él siempre te lleva a ese lugar donde tú dices: ya no puedo más. He intentado todo. He intentado con el poder de la mente, he intentado con mi fuerza, he intentado con mis palabras, he intentado, y Dios nos lleva allá para que entendamos que no es en nuestras fuerzas. Tú no vas a poder llevar tu vida en tus fuerzas. Tú no vas a poder soportar todos los desiertos que vienen en tus fuerzas. Y es duro decirlo, pero el Señor me decía: Jimmer, ora por fortaleza, porque lo que viene es más duro. Y todo este tiempo lo que el Señor me ha llevado a orar es por fortaleza. Y yo le dije: Señor, no te pido que me saques de aquí, solo te pido que me des fuerzas, porque si tengo fuerzas, no importa lo que venga. Si estoy fortalecido en Dios, no importa lo que venga. Así que si en esta noche usted necesita esa fuerza de parte de Dios, colóquese sobre sus pies y abra su corazón delante del Señor.